Enfermedad clínica y subclínica. Es importante tener en cuenta el amplio espectro de gravedad de la enfermedad. En la figura 2.4 se muestra el concepto iceberg de la enfermedad. Al igual que la mayor parte de un iceberg se encuentra por debajo del agua y oculto a la vista excepto por su punta visible, lo mismo ocurre con la enfermedad. Tan solo la enfermedad clínica es fácilmente visible, como se expone en la respuesta del hospedador, parte derecha de la figura 2.4. Sin embargo, las infecciones sin enfermedad clínica aparente son importantes, en especial en lo referente a la transmisión de la enfermedad, aunque no sean clínicamente visibles. En la parte izquierda de la figura 2.4 se observan las etapas biológicas correspondientes de la patogenia, mecanismos biológicos, y la enfermedad a nivel celular. El concepto iceberg es importante porque no es suficiente tener en cuenta únicamente los casos clínicamente visibles que observamos. Por ejemplo, la mayoría de los casos de poliomielitis en la época anterior a la vacunación eran subclínicos, es decir, muchas personas infectadas por la poliomielitis no presentaban enfermedad aparente. No obstante, eran capaces de propagar el virus a otros. Como resultado, no podemos comprender y explicar la diseminación de la poliomielitis a no ser que reconozcamos el grupo de casos inaparentes. Desde el punto de vista de la enfermedad inaparente, esta situación no es diferente en muchas enfermedades no transmisibles. Aunque estas enfermedades no se transmiten de persona a persona, muchos pacientes, por ejemplo, pueden vivir mucho tiempo con una enfermedad renal crónica inaparente y solo cuando experimentan una complicación clínica se hace el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. En la figura 2.5 se muestra el espectro de gravedad de varias enfermedades. La mayoría de los casos de tuberculosis, por ejemplo, son inaparentes. Sin embargo, como los casos inaparentes pueden transmitir la enfermedad, dichos casos deben ser identificados y tratados para controlar la propagación adicional de la enfermedad. Respecto al sarampión, muchos casos son de gravedad moderada y solo unos pocos son inaparentes. En el otro extremo, sin intervención, la rabia no cursa con casos inaparentes y la mayoría de los casos no tratados son mortales. Por tanto, observamos un espectro de patrones de gravedad que varía con la enfermedad. La gravedad parece estar relacionada con la virulencia del microorganismo, de lo eficaz que sea el microorganismo produciendo la enfermedad, y con la localización corporal en la que el microorganismo se multiplica. Todos estos factores, así como características del hospedador como la respuesta inmunitaria, deben ser tenidos en cuenta para comprender cómo se propaga la enfermedad de un individuo a otro. Al igual que con el paso de los años ha aumentado el conocimiento de los aspectos clínicos y biológicos, del mismo modo lo ha hecho nuestra capacidad para distinguir las diferentes etapas de la enfermedad. Estas consisten en las enfermedades clínicas y no clínicas. Enfermedad clínica. La enfermedad clínica se caracteriza por signos y síntomas. Enfermedad no clínica, inaparente. La enfermedad no clínica puede incluir las siguientes. 1. Enfermedad preclínica. Enfermedad que todavía no es clínicamente aparente pero que está destinada a progresar a enfermedad clínica. 2. Enfermedad subclínica. Enfermedad asintomática sin signos y síntomas visibles y que no está destinada a volverse clínicamente aparente. Este tipo de enfermedad a menudo se diagnostica por su respuesta serológica, anticuerpos, o por el cultivo del microorganismo. 3. Enfermedad persistente, crónica. Enfermedad de larga duración y de progresión lenta que puede persistir durante años, a veces de por vida. En los últimos años se ha observado un fenómeno interesante. La manifestación de síntomas muchos años después de que una infección se hubiese considerado resuelta. Algunos adultos que se recuperaron de una poliomielitis en la infancia presentan cansancio y debilidad crónica grave. Esto se ha denominado síndrome pospoliomielitis en la vida adulta. Estos se han convertido así en casos de enfermedad clínica, aunque algo diferentes de la enfermedad inicial. 4. Enfermedad latente.
Una infección sin multiplicación activa del microorganismo, como cuando el ácido nucleico viral es incorporado al núcleo de una célula como un provirus. A diferencia de la infección persistente, solo el mensaje genético está presente en el hospedador, no el microorganismo viable. Estado de portador. Un portador es un individuo que alberga el microorganismo pero que no está infectado según el resultado de estudios serológicos, no existe respuesta de anticuerpos, ni existen signos o síntomas de enfermedad clínica. Esta persona puede infectar a otras, aunque la infectividad por lo general es menor que con otras infecciones. El estado de portador puede ser de duración limitada o puede ser crónico. Puede durar meses o años. Uno de los ejemplos más conocidos de portador crónico fue Mary Malone, más conocida como María Tifoidea, portadora de Salmonella typhi, que murió en 1938. Durante un período de muchos años trabajó como cocinera en el área urbana de Nueva York. Se trasladaba de una casa a otra bajo nombres diferentes. Se considera que fue la causante de al menos 10 brotes de fiebre tifoidea que produjeron 51 casos y 3 muertes.